El fantasma de Valmy. Esto es poco después de la Revolución Francesa. Vamos a instalarnos el 20 de septiembre de 1792 y resulta que las tropas prusianas dirigidas por el rey Federico Guillermo II de Prusia y el duque de Brunswick debían enfrentarse con las tropas francesas en la llanura de Valmy. El rey de Prusia tenía a su disposición, es el humo de las armas prusianas, produce siempre esta incomodidad. Basta que se acerque el ejército prusiano y yo ya siento una picazón, doctor, en la garganta. Empieza a toser. Sí, que no sé por qué será. Bien, Rolón me dijo que eran las tropas prusianas. El caso es que el rey de Prusia tenía 160.000 hombres a su disposición. Los generales franceses, que eran los generales de la Revolución, el Dumouriez y Kellermann se llamaba, tan solo disponían de 95.000 hombres, eran muchos menos. Los prusianos estaban bien entrenados, los franceses eran una reunión de voluntarios mal equipados que avanzaban en desorden. Según los cronistas, los prusianos podían, solo con que decidieran hacerlo, marchar sobre París. La batalla empezó. Atacaron primero los prusianos. Los franceses se resignaron a resistir hasta la extinción. De repente, los prusianos se pararon en seco, ya poco antes de abordar las líneas francesas, y se replegaron. La batalla de Valmy, que costó 400 hombres al ejército francés y 84 al prusiano, se dio por terminada. El general francés Kellermann quedó estupefacto. Nadie entendió por qué los prusianos no avanzaron en aquella batalla que era definitiva para terminar con la Revolución Francesa. Años más tarde, Napoleón mismo declaró que aquella inesperada retirada fue un problema para el que no se encontraba explicación. Algunos historiadores, sin embargo, cuentan lo siguiente. Unos días antes de la batalla, los prusianos dieron en Verdun una noche de gala presidida por Federico Guillermo II. Noche de gala, y pues bien, todos contentos, ¿no? Estaban los oficiales del duque de Brunswick, incluso había emigrados franceses que esperaban ver la derrota de la República y estaban todos los más entusiasmados pensando que pronto marcharían sobre París. En una atmósfera exultante, los invitados brindaban por la liberación de la familia real francesa, que estaba prisionera en el templo. De repente, un hombre vestido de negro se acercó respetuosamente al rey de Prusia y le susurró algo al oído. El rey palideció y siguió a aquel hombre misterioso hasta una habitación oscura, revestida con paños negros e iluminada con antorchas fijadas sobre trípodes funerarios. El hombre de negro le dijo al rey que esperara, dice, ve acá, dice. Después desapareció tras unos cortinados. Por un momento el rey tuvo miedo de un atentado, pero esa idea se disipó cuando de repente una voz de ultratumba pidió atención. Unas cortinas se apartaron y a la luz vacilante de las antorchas, el rey vio aparecer el espectro de su tío, Federico II el Grande, de Prusia. Lo reconoció enseguida, ¿no? Estaba convencido de que era el rey filósofo, aquel protector de Voltaire, que se presentaba con su rostro enjuto, su cara mal afeitada, y su casaca cinesiana, su bicornio y su bastón. Un detalle. Federico Guillermo creía firmemente en fantasmas y en brujerías y participaba de toda secta que apareciera por la región. Así que esta aparición de su tío Federico II, el Grande, mejor dicho, le impresionó, sí, pero no le produjo esta sensación de estar uno ante la presencia de un fraude, que suelen tener las personas razonables. No, dijo, es justo lo que estaba esperando, el fantasma de mi tío. Bueno, el fantasma habló. Dice, vengo a reclamarte
una obediencia filial. Se equivocó primero el fantasma. Vengo a repetirte las palabras que Carlos VI oyó en el bosque de Le Mans. No cabalgues más adelante, te han traicionado, dijo. Después de estas palabras, el espectro se puso a explicarle a su sobrino y sucesor que los monárquicos emigrados de Francia arrastraban a los ejércitos de Prusia en una aventura peligrosa. Explicó también que los franceses no podrían soportar que un pueblo extranjero interfiriera en sus asuntos, ni siquiera aquellos que esperaban el retorno del antiguo régimen, y que si se empeñaba en marchar sobre París, ya no serían 95.000 hombres los que se levantarían contra los regimientos de Brunswick, sino Francia entera. Todo esto decía el tipo, ¿no? Acto seguido, el fantasma hizo un corto saludo y desapareció por donde había venido. El rey prusiano, estremecido, salió rajando para la pieza. Acá dice, regresó a sus aposentos. Y al día siguiente, las tropas prusianas que debían ponerse en marcha camino a París recibieron la contraorden de permanecer en el mismo sitio. Entonces se produjo el enfrentamiento de Valmy, donde el rey de Prusia interrumpió el asalto de sus tropas para sorpresa de sus oficiales. Finalmente se supo que los prusianos hicieron sus baúles y volvieron a la frontera franco-alemana. Según los historiadores, es probable que esta aventura vivida por el rey de Prusia fuese cierta, pero el fantasma que había visto era completamente falso. Muchos conocían los gustos que tenía el rey por el ocultismo y se lo sabía crédulo. Nada era más fácil que engañarlo en esas circunstancias. Ni siquiera dudó ante ese decorado teatral, aquellas cortinas negras y las antorchas. También hay que tener en cuenta que Prusia atravesaba por una extraordinaria crisis mística. Las sociedades secretas abundaban, la mayoría de los aristócratas pertenecían a alguna secta de iluminados, en fin. Hasta se sospecha quién fue el que interpretó el papel de espectro en favor de Francia. Y eso se supo gracias al dramaturgo Beaumarchais. No es que fue Beaumarchais. Beaumarchais fue el que delató al actor que hizo de fantasma de Federico el Grande. Un buen día, a mediados de septiembre de 1792, el caballero de Beaumarchais fue a visitar a un amigo, el actor Fleury, que había interpretado las bodas de Fígaro. Pero Fleury no estaba en su casa. Una criada le explicó que se había ido del campo. Beaumarchais preguntó cuándo regresaría y la criada dijo que estaría ausente por varios días porque había marchado a Verdun para hacer una actuación patriótica. Sorprendido, Beaumarchais regresó a su casa. Algunos días más tarde, Beaumarchais se encontró con su amigo y aprovechó para preguntarle por su ausencia. Y Fleury no soltó palabra acerca de su partida. Solo dijo que debía mantener en secreto la razón de su viaje. Solo podemos saber lo siguiente. Antes de que estallara la Revolución Francesa, Fleury se había hecho famoso interpretando el papel de Federico II de Prusia en el teatro francés. Y no contento con maquillarse y adoptar el aspecto físico del monarca, le había copiado el caminar, había imitado su voz y se había afanado unos viejos trajes del rey. Todo París había hablado y alabado aquella sorprendente imitación. Dicen que un miembro de la convención, sabedor de la credulidad de Federico Guillermo y recordando la interpretación de Fleury, lo tentó para que se colara en el brillo. Digo, mira, vos lo que tenés que hacer es hacerte pasar por Federico el Grande, lo mismo que ya hiciste en el teatro, etcétera, 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 y así conseguimos que los austríacos detengan su avance, etcétera, etcétera. Y este tipo se llamaba Fabre de Grantin. Ya hablamos, esto fue nada menos, Fabre fue nada menos que el que inventó el calendario de la Revolución. Aquel calendario de los meses llamados Brumario, y Floreal, y Predial, y Termidor, y Mesidor. El inventor fue el que lo llevó a hacer esta representación. Y eso es lo que se sospecha, que aquella batalla se detuvo porque el rey de Prusia creía en fantasmas.
Beaumarchais murió en 1799, pero mucho antes de eso tuvo largas conversaciones con el abad Sabatier, amigo suyo, al que le contó la extraña anécdota del viaje de Fleury a Verdun, y Sabatier se encargó de investigar el asunto y de dejar constancia de esta historia que hemos contado. Es decir que muchas veces son fantasmas los que vienen a impedir ciertos movimientos de la geopolítica. Sí. Afortunadamente hoy la mayoría de nuestros príncipes no creen en fantasmas. En realidad casi nadie cree en fantasmas. Hoy en día la gente no tiene aquella vocación mística de Prusia a finales del siglo XVIII, nadie cree en los horóscopos, nadie compra... ¿Seguro? No. No estoy seguro. En los adivinos, en los... Nadie cree en los adivinos, nadie te pregunta de qué signo sos cuando te conoce. ¿A qué fiesta vas? Sí? Nosotros creemos en fantasmas, verdaderamente, y creemos que en realidad el que se le apareció fue verdaderamente el fantasma de Federico el Grande, que era un poco amigo de los franceses. Esta misma noche, el fantasma de Gabriel Rolón, que está ausente por haber ido a devolver una vajilla, seguramente hará de las suyas. Si ustedes ven una figura inexplicablemente suspendida en el aire, digo inexplicablemente por muchas razones, no tengan miedo, es el fantasma de Rolón. Sí. Es un fantasma, pero es bueno. Sí. No hace daño. Es un poco molesto, sí. Pregunta cosas inoportunas, sí. Te despierta, te pide permiso. No hay cosa más enojosa que un fantasma que se pase el tiempo pidiendo permiso. Sí, claro. Permiso, pase. Si usted igualmente atraviesa los objetos. Claro. Cada vez que va a atravesar una pared, ay, permiso, voy a pasar a través del muro. Aproveche esa condición que tiene. Claro, no entonces, si ustedes sienten que Rolón los atraviesa, sí. No es Rolón. Bueno, así que le dedicamos esta charla a Gabriel Rolón, o mejor dicho, a su fantasma. El fantasma de Rolón. Andando por acá, asustando del modo más ineficaz, porque ella le usa permiso y dice, ¿Algún turno desean? Hemos dispuesto la irradiación del tango triunfal de Astor Piazzolla por entender que este título podría caberle a la sensación previa que tenía la tropa prusiana, este espíritu triunfal que fue truncado finalmente por aquella fantasmagórica intervención. Así que Triunfal es el bello tango de Astor Piazzolla que escucharemos en versión del quinteto de su autor en este mismo año.